Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 1 minuto y vamos a ir a la primera entrevista de esta mañana. Hemos invitado aquí al estudio al ex subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien está con nosotros. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por estar aquí en el estudio, muy amable. Bueno, tenemos algunos temas que queríamos conversar con usted en pauta, Víctor, pero por cierto el más urgente, quizás el más relevante por el revuelo que ha generado, tiene que ver con la situación de estos menores haitianos que llegaron a nuestro país, fundamentalmente bajo la causal de la reunificación familiar. El preinforme, ni siquiera podemos hablar de un informe definitivo, porque eso falta todavía, pero el preinforme de Contraloría fue el que abre esta situación, un debate bien intenso, que ha tenido hartos componentes, algunos políticos, también medios emotivos, incluso por la situación de estos niños. Y me gustaría preguntarle primero por una visión bien general, Víctor, antes de ir a lo que ocurrió en el gobierno anterior, a los conocimientos que ustedes tenían. ¿Cómo ha visto usted la forma en la que se ha tratado el tema? Partamos por eso. O sea, creo que ha ido decantando un análisis general a propósito de las columnas del domingo y diferentes tipos de analistas políticos, que estas son de esas semanas que son dignas de estudio después en el futuro. La alarma general que se produjo, pero sin saber bien cuál era la evidencia sobre la cual se estaba creando esa alarma, es algo que vamos a tener que mirar con mayor detención. ¿A qué se refiere? En el sentido de que primero hay una filtración de un preinforme de la Contraloría General de la República, que es un órgano fiscalizador administrativo, no es el órgano que persigue los delitos en Chile. Y que tampoco incorporaba una descripción de delitos, ni suposición de delitos, simplemente generaba que en 104 niños, cuando hizo el check del domicilio que habían registrado al entrar al país, ahora había cambiado. De eso se empezó a construir diferentes tipos de tesis que llegaron a ser algunas bastante macabras, que tuvieron que ser descartadas incluso por la Fiscalía, tuvieron que salir a enfrentarlas la Policía de Investigaciones, y el propio gobierno tuvo que señalar que no había antecedentes serios para determinar que existían toda esa cantidad de delitos. Lo dijo el ministro Barros explícitamente, ¿no? Se hablaron cosas muy dramáticas, de suposiciones que no sabemos bien de dónde vinieron, porque del informe del preinforme de Contraloría no aparecían. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? ¿De dónde vino todo esto? ¿Se exageró en el tono de algunas declaraciones? Creo que proteger a los niños también es proteger las instituciones y ser mesurados, ¿no? Chile no es un país que tenga un Estado fallido, que tenga unas instituciones que no sepan responder a los problemas que tienen. Nadie puede decir que el Estado de Chile es perfecto ni funciona a la perfección. Sin duda que tiene un marco gigante de mejora, pero de ahí a que pensemos que nuestra frontera, los sistemas que protegen y que resguardan que las personas ingresen con su identificación estaban completamente sobrepasadas, creo que hay un trecho bastante amplio. ¿Hubo declaraciones irresponsables en todo esto? Absolutamente. ¿De quién, por ejemplo? Es que no voy a... La lista yo creo que es grande y abundante y todos podríamos buscarla en redes sociales. Se habló de tráfico de órganos, se habló de trata, de prostitución infantil, se hablaron de todas esas atrocidades que el Estado de Chile permanentemente está combatiendo con diferentes tipos de recursos e instituciones. Y creo que de dónde surgió todo eso todavía cabe la duda, porque el preinforme filtrado, porque es un preinforme y precisamente se trata de manera reservada, porque tiene que haber un paso siguiente, que es que el servicio le entregue información a la Contraloría General de la República para ir subsanando. El servicio eludido responde, ¿no? El servicio eludido responde y así la Contraloría después puede entregar el informe final. Es una mala noticia que se filtren estos informes porque el propio trabajo de la Contraloría se puede ver afectado. Además, nadie, o sea, no digo nadie, pero muy pocas personas dentro del mundo político se ocupó de especificar que la Contraloría tiene una función de control, de legalidad de los órganos administrativos, pero no es el persecutor de los delitos, ni tampoco es un juez que establece veredictos. Claro. Y el tratamiento que se dio toda esta semana a ese informe, a ese preinforme, insisto, preliminar, fue como que era control de legalidad, persecutor establecía delitos y además traía un veredicto. Y creo que eso le hace un flaco favor a la niñez y a la protección que todos queremos
que sea aún más Sí. contundente, digamos, Víctor, en estos tiempos. y usted en ese sentido, en ese contexto, ¿usted cómo evalúa la respuesta que dio el gobierno frente a esta situación y la forma en la que abordó el caso, tomando la decisión de convocar a esta fuerza de tarea para dar con el paradero de los menores, con las denuncias presentadas también por el Servicio de Migraciones, etcétera? ¿Cómo evalúa en general la respuesta que dio el gobierno? ¿Fue la adecuada? Creo que después de declarada la alarma, digamos, evidentemente que las respuestas han sido adecuadas. Hay que convocar a todos los poderes del Estado, pero ¿quién establece al inicio o quién desencadena todo esto? También es una denuncia del director actual del Servicio de Migraciones. Es una denuncia que ocurre el 15 de junio, cuando el preinforme era del 14 de abril. Claro, 2 meses después surge la... Entonces, efectivamente, hubo tiempo, y ayer hubo una columna de la ministra Orellana también que señalaba que hubo tiempo para haber hecho otras cosas, ¿no? Haber cotejado, haber buscado información. Entonces, ahí no entiendo bien por qué se establece una posición como esa el lunes 15 de junio, luego de que el preinforme está a la vista, ¿no?, del servicio desde el 14 de abril. Y de hecho tienen que haber generado una respuesta al órgano contralor durante las semanas posteriores al 14 de abril. Y el salto queda un poquito largo, ¿no? Entonces hubo tiempo para haber hecho más cosas y ahí creo que todos somos responsables. Cuando estamos en una posición de gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger las instituciones que resguardan los derechos de todas las personas de nuestro país. Y Víctor, creo que quedaron expuestas. La PDI tuvo que salir, y termino, Sebastián, la PDI tuvo que salir a aclarar, Fiscalía ha tenido que salir, o sea, todos quedan expuestos cuando se produce una alarma como esta. Porque se apunta con el dedo rápidamente. Se apunta con el dedo y además como es una materia tan sensible que a todos nos afecta emocionalmente, yo creo que todos nos sentimos como ¿no? muy impactados por toda esta noticia, pero los liderazgos políticos están llamados, aunque en momentos de convulsión, en momentos de alto impacto afectivo, emocional, tenemos que ser súper serios en ver cuál es la evidencia y cuál es el problema que tenemos Víctor, que resolver. Y en ese sentido, ¿usted cree que al Servicio de Migraciones le faltó haber hecho algo de trabajo previo respecto a esta situación en estos 2 meses desde que se conoció el preinforme? Claro, me pasa que veo como de 0 a 100, ¿no? Es como hay un preinforme que se filtra y hay una denuncia que se establece en Fiscalía. Además, las denuncias ya habían denuncias ingresadas preventivamente el 2023, ya se habían tomado diferentes medidas, o sea, la institucionalidad siempre estuvo respondiendo. Usted fue subsecretario de Interior, ¿ustedes tenían antecedentes de este tipo de situaciones a propósito de las denuncias que se habían presentado hace 2 o 3 años atrás? Lo que nosotros observábamos, y creo que lo ha dicho la ministra Toá también el otro día en una entrevista que tuvo, es que Haití estaba viviendo quizá el colapso del hemisferio sur más grave de todos los países de América. Es una población con 1,5 millones de desplazados y donde Puerto Príncipe, su capital, está controlada absolutamente por el crimen organizado. Usted ve, y todos nosotros hemos visto las imágenes de violencia que se han generado sobre la población civil cuando un país no tiene Estado y no tiene instituciones. Y es evidente que eso sobrecarga, ¿no?, con una demanda mayor de procesos de reunificación familiar. Evidentemente que la situación humanitaria no puede generar un salto sobre la ley. Y ahí el servicio y los diferentes organismos del Estado fueron tomando medidas. Desde cerrar el proceso de reunificación familiar. Eso fue en 2025. Desde multar a las aerolíneas, es decir, efectivamente, desde multar a la aerolínea o señalar a la DGAC que evitara estos vuelos y al mismo tiempo retirando y volviendo a poner una denuncia en el Ministerio Público en octubre al cónsul cuando se vieron que los papeles no estaban en forma y Ahora, fondo. Víctor, eso es importante. Estamos con el ex subsecretario de Interior, Víctor Ramos, aquí en CNN Chile Radio. Eso es bien importante, Víctor, porque una cosa es que quizás después de toda esta investigación se dé con el paradero de cada uno de los niños que no habían sido hallados según este preinforme de Contraloría, que es lo que todos esperamos, ¿cierto? Se podrían incluso descartar delitos de tráfico de migrantes o trata de personas. Podría pasar todo aquello y aún así es posible hacer un análisis crítico de la forma en la que el Estado operó en los últimos 3 años respecto a este tema. Porque, por ejemplo, cuando se ve un aumento y un salto en las solicitudes de reunificación familiar desde Haití a Chile, ¿no levanta eso una alerta? Sí, el problema es que cuando se produce ese salto es cuando
los servicios consulares chilenos se tienen que ver obligados a cerrar el 2024 por el nivel de violencia que había en Haití. Por eso, insisto, como desligar lo que ocurría en Chile de lo que estaba ocurriendo en Haití, y de hecho eso hace que el Congreso produzca una declaración, un proyecto de resolución que llama a flexibilizar los criterios con los cuales se llevan a cabo los procesos migratorios de Haití a Chile. Eso, y quizás no era mejor... Eso lo firmó incluso el director actual de Migración y lo aprobó. Siendo diputado. Siendo diputado. Frank Sauerman. Entonces, pero por eso yo valoro y considero que es importante poner en perspectiva histórica lo que ocurría, porque todos estaban conmocionados con lo que estaba ocurriendo con Haití. Por supuesto, y evidentemente que al cerrar los procesos consulares se produce una mayor presión también y un mayor flujo, pero también por el nivel de violencia que se estaba viendo. Ahora, ahí viene la pregunta, porque me gustaría conocer su opinión. Ante una situación política como la que está viviendo Haití desde hace mucho tiempo y de violencia, además, que impide el trabajo normal de los funcionarios consulares allá, ¿no era mejor endurecer todavía más las condiciones de ingreso a nuestro país, dado que la posibilidad de falsificar papeles o entregar antecedentes errados era mayor? Es que eso lo tiene que ir evidenciando los servicios en el momento en que está... ¿Qué servicio? Los servicios de migración, servicios de Cancillería, los servicios de policía e investigaciones. Y además, esa hipótesis la podemos ver que cuando se reabrió el consulado, de hecho, se estableció un cierre de las visas de reunificación familiar porque se empezaron a detectar papeles que no coincidían con la legalidad que esperaba el servicio o Cancillería. Por lo tanto, independiente de lo que tú tengas como demanda o flujo, las instituciones tienen criterios con los cuales trabajan permanentemente. Y si van detectando alguna ilegalidad, la informan y toman las decisiones que correspondan. ¿Y eso se hizo? Eso se hizo, evidentemente, y fue el cierre de él, el consulado. Y además, como dijo la subsecretaria Gloria de la Fuente, se puso a disposición también del Ministerio Público nuevamente esta información. ¿En qué año fue eso? Eso fue octubre del 2025. Octubre del 2025. Entonces vemos cómo se ofició a la DGAC, se terminó con la visa de reunificación familiar en agosto, se cierra el consulado y se ponen nuevamente los antecedentes frente al Ministerio Público, además de todo lo que se había hecho en 2024 y el 2023 con las denuncias iniciales. Ahora, y luego, entonces, hay una reacción permanente del Estado de Chile y de sus instituciones para esto. Ya, es que ese punto es bien importante, porque una de las cosas que llama la atención en todo este caso y lo que salta a la vista a partir de este preinforme es que hubo vuelos en los que llegaban adultos, pocos adultos a cargo de muchos niños, decenas de ellos, desde Haití a Chile. Y desde el sentido común, quizás desde la opinión pública, es una situación que a ojos de cualquier persona podría parecer algo irregular. ¿Qué pasó en el gobierno anterior y desde la subsecretaría en la que usted estaba cuando se conocen esos primeros antecedentes de vuelos? ¿Llega algún llamado, llega alguna advertencia que dicen, oye, ¿sabes qué? Están llegando vuelos desde Haití con decenas de niños, vienen a cargo de solo un menor. ¿Cómo opera ahí el Estado? ¿Cómo responde frente a esas situaciones que pueden parecer bien irregulares? O sea, pueden parecer muy irregulares si es que usted no consideraría... Por eso lo dejo en la condicional. Sí. No entiendo, Sebastián. Si usted excluye lo que ocurre en Haití, usted lo consideraría bastante excepcional o irregular. Pero si usted incorpora lo que está ocurriendo en Haití, insisto, el mayor colapso de un país de América, un país sin Estado y con bandas criminales tomándose el país y ejerciendo una violencia brutal, que ha estado acreditada por todos los organismos nacionales e internacionales, es distinto. Además, con una comunidad haitiana en Chile bastante activa en la manera de cuidar y proteger los derechos de su propia coterráneos y que de hecho durante esta semana han aparecido señalando cómo ellos también quedaron igualmente sorprendidos frente a estas denuncias, ¿no? Y creo que es una buena noticia que se escuche a esa población migrante. Entonces, más allá de que a uno le pareciera raro o excepcional, lo que tiene que hacer ahí la institucionalidad es responder adecuadamente. Y para eso se pedían información a la Policía de Investigaciones, se pedía información a la DGAC, si contaban con los permisos adecuados y como usted ya ha escuchado, el director de Migración anterior, Eduardo Taller, y la misma ministra Toá señalaron cómo en el 2022 se devolvieron vuelos a fin de año. Pero eso también produjo bastante crítica de la propia comunidad haitiana y las comunidades migrantes en Chile, porque finalmente hay que resguardar que los derechos de una población que está huyendo de una situación muy crítica, que quiere reunificarse con su familia en Chile,
tampoco pasen a ser llevados. Y para eso se crearon protocolos como que el juzgado de familia, tribunales de familia se apersonaran en el aeropuerto cuando llegaban menores acompañados de otros adultos que no eran sus padres. Y para eso se activaron las oficinas locales de la niñez y todo el sistema de protección se informaba cuando llegaban este tipo de vuelos. Eso se hizo a partir de la experiencia del 2022 cuando se tiene que generar un reembarque. Ahora, entonces, me llama la atención... La migración es dinámica, las respuestas del Estado tienen que ser dinámicas, no pueden ser permanentes y ajustadas y tienen que ser criteriosas también. Ahora, estamos con Víctor Ramos, ex subsecretario de Interior aquí en CNN Chile Radio. Ahora, respecto a esa respuesta del Estado frente a situaciones dinámicas, Víctor, llama la atención el que se generen mecanismos que lo que buscan es facilitar de todas maneras la llegada de esos niños acá a Chile, ¿cierto? O sea, se genera la posibilidad de que el Tribunal de Familia esté en el aeropuerto al momento en que llegan estos menores, se genera la posibilidad de que un adulto pueda encabezar esos vuelos y traer a los menores acá a Chile, cuando quizás la respuesta podría haber sido, y por eso quiero conocer su visión y cómo operó la lógica de decisión política del gobierno anterior en este momento. La respuesta podría haber sido, ¿sabes qué? Las condiciones institucionales allá en Haití están tan deterioradas, está destrozado el Estado, que lo mejor sería quizás tener cautela, suspender definitivamente esas reunificaciones y no llegar a los 16.000 niños que, entiendo, corríjame si me equivoco, pero llegaron a Chile bajo esa causal en este tipo de vuelos. Sí, tener democracias sólidas permite tener orientación y criterios de acción. Y Chile tiene suscrito diferentes tipos de acuerdos internacionales sobre el tema de población migrante y niñez. Y creo que eso es lo que cuando uno conduce el Estado debe orientar la acción de todos, porque esa es la gracia de las instituciones y del Estado de Derecho y de la democracia, que podamos basarnos no solamente en intuiciones, no solamente en decisiones políticas antojadizas, sino que sobre la base de cómo y qué compromisos tiene el Estado de Chile suscritos en estas materias. Y creo que todas las políticas que se han llevado a cabo se han adscrito a eso. De hecho, hay una columna de la subsecretaria Gloria de la Fuente ayer que habla de esto, ¿no? Cuáles son los compromisos que tiene Chile frente a esto y cómo se resguardaron para que se cumplieran. Ahora bien, es evidente que puede haber críticas de todos los lados para estas materias. Si tú lo ves, para un sector de la política esto era tener las fronteras completamente abiertas y hablaban de desbordes, cosas que no eran. Al mismo tiempo, para mucha población migrante, incluso haitiana, había una crítica por el endurecimiento de las medidas frente a los procesos de reunificación familiar. ¿Y las decisiones que se adoptaron eran las del mayor interés para esos menores, cree usted? Cuando tú gobiernas, tienes que resguardar que se cumpla la ley y los compromisos nacionales e internacionales que tienen. Porque no puedes actuar por fuera de eso. No puedes actuar por una decisión personal, ni por una intuición. O sea, está un poco amarrado el Estado chileno. El Estado de Chile tiene que actuar según el cumplimiento de los propios compromisos que decidió suscribir, porque considera que el Estado de Derecho es la mejor forma de organizar la convivencia, tanto nacional como internacional. Entiendo. Y creo que eso mandata, obviamente, y circunscribe a cualquier gobierno. Estamos con Víctor Ramos, ex subsecretario de Interior aquí en CNN Chile Radio. Antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarle también sobre otro tema. Usted fue secretario ejecutivo de la Comisión de Paz y Entendimiento para la región de la Araucanía, para la macrozona sur, para ser más preciso. Y me gustaría conocer su visión respecto a los pasos que ha dado el gobierno hasta ahora en torno a este tema. Después de 100 días, ¿cómo evalúa usted las decisiones que ha adoptado el gobierno? Mire, creo que es poco tiempo todavía, es un conflicto que se alarga durante muchísimos gobiernos y muchísimas décadas y siglo y medio ya, ¿cierto? De un conflicto abierto entre el Estado de Chile con el pueblo mapuche, pero que en los últimos 30 años se desencadenó una violencia que, por suerte, menguó bastante y logró ser combatida con mucha fuerza con una estrategia que implicaba seguridad, inversión y también diálogo político a través de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Hubieron anuncios del actual presidente Kast en la cuenta pública. Creo que hay bastante ahí que analizar todavía. Evidentemente que la protección de las tierras indígenas es algo que no está en discusión en Chile, pero bienvenida sea cualquier propuesta de diálogo que se quiera llevar a cabo y sostener el camino andado, porque creemos que la Araucanía, con todo el potencial que tiene, junto con la provincia de Arauco, en Biobío, donde se superaron tasas de turismo, como dijo el mismo gobernador esos días a través de sus cuentas personales de redes sociales, en la cuenta pública, que se han superado tasas de turismo, de crecimiento, de empleo, está empezando a crecer de nuevo y quiere
empezar a hablar de desarrollo y no ya de una violencia que esperemos que quede bastante atrás. No ha habido un cambio radical entonces. Al menos yo no lo percibo y eso en buena hora, evidentemente. Es una buena noticia. Es una buena noticia, al menos desde mi punto de vista. Las cosas no se resuelven por arte de magia ni con golpes de timón demasiado bruscos en esta materia de conflicto. La comparativa internacional es súper clara. Es importante tener una ruta de Estado que trascienda a los gobiernos, por la cual ninguno de los gobiernos pueda estar muy cómodo con ella, pero le permite a todos generar una transversalidad que siga un camino de disolución de la violencia, pero al mismo tiempo de reparación de la deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche y con las víctimas de la violencia en la zona. Víctor Ramos, ex subsecretario de Interior, ha estado con nosotros esta mañana. Víctor, gracias por haber venido al estudio. No, gracias a ti. Muy amable.